comienza la Yamaha Challenge. Buenos días, tiene la valija encendida, pero perfecto. Ya lo veis, amigos, este año hemos decidido participar en la Yamaha Challenge y además el jugón estrena moto, una flamante KTM 690 Enduro. Así que venga, vamos a ponernos en marcha porque nos esperan muchos kilómetros. La Yamaha Challenge es un evento que se celebra en Granada. Esta es su tercera edición y cada año reúne a más y más apasionados por el off-road. En esta ocasión, la ruta estaba marcada por la lluvia, y es que, aunque el día de la prueba hacía un clima estupendo, durante los 10 días anteriores había estado diluviando. Nos habían avisado que los primeros 100 kilómetros transcurrían por zona de olivar. Me temía un auténtico infierno de barro. Y sí, había barro, pero nada crítico. La organización había sabido adaptarse a las circunstancias. De hecho, si vemos el track del año pasado y lo comparamos con el actual, vemos que no tienen nada que ver. Creo que esta primera parte de la ruta era asequible para todas las motos, pero eso no quiere decir que fuese fácil, ni mucho menos, pues el terreno llano y seco, donde se podía ir más rápido, desaparecía súbitamente, encontrando a la vuelta de cualquier curva una fina capa de barro donde era fácil perder el control de la moto. En estos primeros kilómetros el jugón empezó a marcar ritmo y cada vez iba más rápido. Si pudo seguirlo fue gracias a que, como no había polvo, la visibilidad era muy buena. Desde luego tuvimos mucha suerte, nos tocó un día perfecto para disfrutar del campo con nuestras motos. Grabar vídeos en asfalto es fácil, pero en tierra todos son problemas. Cuando el terreno está seco no ves nada por el polvo, pero cuando está mojado las cámaras se te manchan continuamente. Claro, en estas circunstancias lo ideal habría sido esquivar los charcos, pero aquí, ante todo, hemos venido a pasarlo bien, y pocas cosas más divertidas que romper charcos con tu moto. En este punto ya estábamos muy cerca de la costa de Granada, un terreno algo más técnico y quizás también más divertido. Uno de los problemas que tengo y que aún no he conseguido solucionar es la navegación por GPS. El que usé es un Garmin 62S. Funciona bien, pero tiene muy poco brillo y muchas veces no veía absolutamente nada, así que me veía obligado a bajar el ritmo.
Por detrás mío y siguiéndome muy de cerca venían el Jugón y nuestro amigo Mario, que nos había dado alcance en su DRZ. Esta bajada no tiene complicación, es verdad, pero me confié y estuve a punto de irme recto. Afortunadamente, las suspensiones que llevo ahora son mucho mejores que las de serie y logré salvar la curva. A estas alturas ya habíamos recorrido unos 150 kilómetros, casi la mitad del track, y estábamos muy cerca del punto intermedio. Fue aquí donde coincidimos con un piloto de referencia, Jaime, de Cabras sobre Ruedas. Dale, cabra. ¡Guau! Estaba deseando llegar al punto de avituallamiento. No había desayunado, así que el platanito y el bocata que me dieron me supo a gloria. Allí repostamos, nos relajamos unos minutos hablando con los compañeros y nos pusimos de nuevo en marcha. ¿Sale ya o no? Ah, que salí del grupo, no, vale. Bueno. Pues venga. Pues venga, vámonos nosotros a marcha. Los próximos 150 kilómetros había que hacerlos sin repostar, y ese es el límite de autonomía de muchas motos de enduro. En circunstancias normales, mi Husky los hace sin problemas, pero si la ruta se complicaba por el barro o me perdía, podía llegar a quedarme sin gasolina. Yo por si acaso llevaba en la mochila un macarrón, así quizás un compañero generoso podría dejarme algo de gasolina. Esta sensación de saber que te puedes quedar sin gasolina, hacía tiempo que no la tenía. Quizás para este tipo de aventuras un depósito de 12 o 15 litros sería una muy buena idea. La última parte de la ruta, para mí, era la que tenía las mejores vistas. Poder disfrutar de tu moto, con tus amigos y Sierra Nevada al fondo, es un auténtico lujo.
Finalmente llegamos a la meta. Fotito de rigor, una medalla de recuerdo y un plato de paella. ¿Qué más se puede pedir? Estábamos muy cansados, pero aún teníamos ganas de cachondeo. Bueno, Juan, lo hemos superado y sin lesiones, sin caernos. Bueno, nosotros no hemos caído, pero hay otro... Bueno, se ha caído la moto, es verdad. La moto. Mario, grande. Recién llegados de Chequia. Esto sí que son unos valientes. Esta ha sido mi primera Yamaha Challenge y espero poder hacer muchas más, porque después de un día de barro y frío solo pienso una cosa: ¿cuándo repetimos? Amigos, muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo episodio.